y nuestra historia en Malvinas y la posguerra, que fue tan dura como la guerra. Y queremos presentarla, queremos hacer el estreno nacional de la película acá, por la gran cantidad de soldados combatientes correntinos. 1876 soldados correntinos fueron a Malvinas. Una cifra similar de chaqueños y más o menos 3.000 soldados bonaerenses. Y es una película Iluminados por el Fuego, hecha por el hoy ministro de Cultura, Tristan Bauer, muy bien hecha, sobre un libro de un combatiente de Malvinas, hoy director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, y con la actuación y de una vasta nómina de artistas. Y bueno, la verdad que alquilé un viejo cine en la ciudad de Corrientes, llenamos de soldados, y la verdad que fue un momento muy impresionante, porque los protagonistas de la película estaban al lado mío en el cine, ¿no? Había una comunión muy rara, donde casi 7 minutos después, todos los soldados estaban, soldados actores, porque era una comunión muy particular, como nunca antes lo viví en el cine. Estaban al lado mío, llorando, emocionados, abrazados a sus familias, sus hijos, sus nietos. Y era una cosa que me impactó mucho. Más aún me impactó una escena donde aparece un soldado argentino torturado por sus jefes. Bueno, el cine de Hollywood nos acostumbró a los desastres de la guerra, ¿no? Más tarde de mirar algunas de las películas y ver ese festival de huesos, de sangre, de tripa, de destrucción, que a uno lo acostumbra, o las tropelías que un ejército vencedor hace con la población civil vencida. Pero pocas veces se ve tamaño nivel de maltrato a la propia tropa. Probablemente lo más parecido son algunas películas también de Hollywood, donde aparece el racismo con los afroamericanos o con los latinos, ahora a partir de las películas sobre Irak, sobre Afganistán, ¿no? Sabemos que le conceden la ciudadanía a muchos salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, si pelean en el ejército norteamericano, pero sufren la discriminación como cualquier otro sudaca en territorio norteamericano. Entonces pregunté, che, qué fuerte esta escena. Y varios me dijeron, la película es buena, pero se queda corto. Yo me acordé de aquella vieja canción de Piero, Coplas de mi país, donde dice que las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Y empecé a preguntar. Y ahí 5 soldados correntinos me contaron que habían sido víctimas de tortura, 15 me contaron que eran testigos de torturas de camaradas suyos, otros me contaron de la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, otros me contaron el asesinato de un soldado correntino por un disparo que un cabo lo había hecho por una pelea de testosterona pura, porque en una pelea en el baño del regimiento el cabo llevó la peor parte y le dijo: en Malvinas me la voy a cobrar, y se la cobró. Todo en un contexto de vejámenes, de hambre extremo, de maltrato, de pérdida del peso corporal de un 30 o un 40% y distintas modalidades de tortura. A mí me parecía que los ejes de la política pública de derechos humanos, estamos hablando del 2005, estaban por esos días los 2 primeros juicios de lesa humanidad en La Plata, con Berni y Echecolat. No había ninguno de estos en ninguna provincia. A mí me parecía que los ejes de la política pública de memoria, verdad y justicia tenía que llegar a Malvinas, a los combatientes de Malvinas que habían sido dejados de lado por mucho tiempo, lamentablemente en la posguerra. Un gran patriota latinoamericano que murió asesinado por el imperialismo por defender su tierra, me refiero a Augusto César Sandino, decía que un soldado que le da toda su patria sin esperar nada más que un palmo de tierra para ser sepultado en ella, merece ser escuchado, comprendido y respetado. Y yo tengo para mí que la democracia argentina no siempre escuchó, no siempre comprendió y no siempre respetó a nuestros combatientes de Malvinas. Y era el momento de que no podíamos hacer, luego de haber visto la película, escuchado el comentario, la gran Susanita, ¿no? Y
Y la gran Susanita es este personaje de Mafalda, ¿no? Que cuando Mafalda le cuenta a uno los dramas del mundo, Susanita hace silencio y le dice, qué bárbaro. Y después Quino deja un cuadrito en blanco y Susanita le dice, bueno, ya dijimos que bárbaro, ahora vamos a jugar, ¿no? No importa, ya está, ya dijimos. No podíamos hacer lo mismo con los combatientes de Malvinas que empezaban a romper el silencio en ese entonces de 23 años. Las víctimas hablan cuando pueden y la política pública de memoria, verdad y justicia lo que estaba generando, estaba animando a las víctimas a hablar y estaba generando una escucha social diferente respecto a este nuevo colectivo como víctimas de la dictadura militar. Recordemos que la desmalvinización empezó incluso en el centro de la guerra. Los documentos desclasificados que aludía Beto es un documento de inteligencia con fecha 14 de mayo donde ya se plantea el escenario de derrota y hay un homenaje fantástico allí en una frase trágica por el 14 de mayo, faltaba un mes más de combate, pero el Comando de Inteligencia de las Fuerzas Armadas dice tenemos que generar las previsiones porque van a aparecer los familiares de los caídos y los veteranos que tenemos que evitar que con sus acciones generen conmoción en el frente interno y alteren el frente externo. Lo que estaba diciendo ese documento es no nos podemos bancar más madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, comisión de familiares de presos, desaparecidos, exiliados, etcétera, etcétera. Porque algo tuvo el pueblo argentino al generar en ese contexto dictatorial, que es la aparición de los familiares y los directos involucrados en la lucha por los derechos humanos. Hasta este momento la lucha por los derechos humanos históricamente era por adhesión religiosa, ideológica o política. El organismo de derechos humanos más activo del país, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, creció después de la década del 20 en todo el mundo como una idea de militantes marxistas para defender a la persecución contra el marxismo que empezaba después de la Revolución de Octubre. O B'nai B'rith, que es el organismo de derechos humanos de la comunidad judía más antigua del mundo, tiene más de 100 años, el origen es la defensa de los judíos frente a los pogroms de los zares y a la persecución que aparecieron con posterioridad. Pero era una adhesión o religiosa, o ideológica, o política. ¿Qué aparece en la dictadura argentina? Las madres, las abuelas, hijos ahora, comisión de familiares, y ya la dictadura advierte en ese documento de inteligencia, no nos podemos bancar más una cuestión así, y planifican, faltando un mes de guerra, planifican la posguerra. Entonces, la primera vez que el presidente Alfonsín habla de los combatientes de Malvinas es en Semana Santa del 87. Pasaron 4 años y el presidente de la República continuó con la política de desmalvinización y no habló de los combatientes de Malvinas. Y lo habló con una connotación peyorativa. Vayan a su casa, la casa está en orden, son héroes de Malvinas. Asimilándolos a Rico y a todo lo que amenazaba la democracia, asimilándolos en esta falta de incomprensión de lo que estaba pasando con el colectivo de combatientes de Malvinas. Luego vinieron los acuerdos de Madrid, luego siguió la impunidad obligatoria. Y entonces, si los combatientes de Malvinas no podían decir que eran combatientes para encontrar trabajo, y estamos hablando de jóvenes que fueron a la guerra con 18 y 19 años, en el 82, y para el 85, con 22, con 23 años, empezaban a querer formar familia, estudiar, a trabajar, y debían ocultar lo más importante de su vida porque eran los locos de la guerra. ¿Y quién quiere tener un loco en la oficina, en el trabajo, en el taller, un compañero de escuela, un compañero de trabajo? Entonces, debían callar su condición de combatiente de Malvinas para poder ingresar al mundo y al mundo económicamente activo. Entonces los acuerdos de Madrid fueron parte de eso.
la desmalvinización. No, mirá, no vamos a hablar de soberanía, vamos a hacer negocios. Recién a partir de la presencia de Néstor, cuando empieza la política exterior y la política interior a hacerse cargo de la cuestión Malvinas, más allá de que en algunas provincias y también a nivel nacional aparecían algunos programas de contención de salud, pensiones, algunos planes de vivienda en algunos lugares. Entonces, yo decía, no podíamos hacer la gran Susanita, porque Claudio, acá está el equipo directivo de la Secretaría de Derechos Humanos, y como lo dijo Gustavo, San Martín siempre nos da una mano para entender nuestro rol en el mundo. San Martín decía que cuando uno está en la función pública no hace lo que quiere, ni lo que puede, sino hace lo que se debe. Había que denunciar en conocimiento de estos delitos tan graves cometidos contra los soldados argentinos en Malvinas. La política pública, Memoria, Verdad y Justicia, tenía que comprender la causa Malvinas. Y a mí me quedaba, después de entrevistar a un colectivo enorme combatiente, me quedaba la posibilidad de denunciar en el Juzgado Federal de Corrientes. Quedaba a 200 metros de mi oficina. O podía ir a Comodoro Pi. Todos los provincianos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, en horario de oficina. Qué mejor caja de resonancia para los problemas de un colectivo y de una provincia que denunciar en Comodoro Pi. Probablemente los medios de comunicación estaban al pasaje de un colectivo desde el gabinete de trabajo de algún medio hacia Comodoro Pi. Pero fuimos a Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y la ley de creación del Juzgado Federal de Río Grande dice que es competente para intervenir en los hechos criminales que sucedieron en la parte norte de la provincia. Por eso fuimos allí, porque es un acto de reivindicación de la soberanía argentina, que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos sucedidos en territorio argentino, cometidos contra argentinos, aunque lamentablemente por perpetradores también argentinos. Por eso fuimos en abril del 2007 a denunciar estos hechos, junto con Fernando Pascua, fuimos a denunciar allí estos hechos en Tierra del Fuego. Hago un paréntesis, porque Ernesto decía, Malvinas mostró la clase de soldados y oficiales que tenía, más preocupados para hacer fuerza de ocupación de su propio pueblo que sostener un ejercicio de liberación. Cuando empezaron las convocatorias a los primeros oficiales para responder por torturas, un oficial se presentó y planteó una excepción. Ustedes saben que voy a contar como abogado, porque en la Argentina somos todos abogados, menos que demostremos lo contrario, pero una excepción de previo pronunciamiento, que es algo que alguien puede alegar cuando la causa no lo involucra a él. Que vos lo estás persiguiendo a Juan Pérez, pero yo soy Pablo Bacén, ¿qué me seguís a mí? Buscalo a Pablo, no me demande a mí, buscalo a Juan Pérez, ¿no? Esto sería una explicación muy sencilla de la excepción de previo pronunciamiento. Hay una cosa antes que resolver, que es quién es el demandado para poder seguir. Y uno de estos oficiales plantea, frente a nuestro argumento de que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos sucedidos en el territorio argentino, ocupado colonialmente por el Imperio Británico, un oficial argentino dijo, no, mire, como hay una ocupación británica, el tribunal competente es el de Londres. No le corresponde a un tribunal argentino hacer. Algo de esto lo contamos como una cosa, Cipayo, digamos, del ADN en adelante todo, como una vocación perfecta de alcahuete del imperio. Entonces, esta causa ya pasó, fue considerado crimen de lesa humanidad en el juzgado de Río Grande, la Cámara de Comodoro confirmó y llegó a la Cámara de Casación. Los abogados que militan y transitan por los pasillos de la Cámara de Casación dicen que no es la Cámara de Casación, sino que es la Cámara de Castración, ¿no? Entonces, la Cámara, en dos fallos, consideraron que eran crímenes comunes, ¿no? Y lo increíble es que en ese momento de tanta impunidad, la Cámara de Casación, cuando llegue a un caso
de Derechos Humanos tardaba 3 años en resolverlo. Cuando llegó nuestro caso, en un mes resolvió. Y tomó como un amicus curiae, o sea, como amigo del tribunal, a un grupo de combatientes que dijeron que en Malvinas nada de eso pasó. Y que habían sido integrantes de un comando, que si se acuerdan con el último intento golpista, el 3 de diciembre del 90, que se tomó Parque Patricios y el edificio Guardacosta de la prefectura. Ese grupo de golpistas contaban con la colaboración de algunos combatientes de Malvinas que estaban allí condenados luego por la Ley de Defensa de la Democracia, y la Cámara de Casación los escuchó a condenados por atentar la democracia como grandes especialistas en derechos humanos, en justicia y en Malvinas. Así de vergonzoso funciona la Cámara de Casación en la República Argentina. Entonces, cuando llega a la Corte Suprema, la Corte, en un fallo de 3 renglones en el año 2015, cierra el caso, y la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso 15 días después, cuenta que nos va a acompañar a denunciar estos hechos ante la Comisión Interamericana, y eso motivó que la Corte dijera, bueno, yo me impedí por una cuestión procesal, no por el fondo, y nos habilitara a continuar peleando. Hoy seguimos peleando, la causa está en la Corte, hay cerca de 200 testimonios, tanto Beto, quien les habla, y otros tantos compañeros recorrimos la Argentina en encuentros como estos. Acá está lindo, muy bueno, lleno de compañeros y compañeras. A veces lo hicimos en reuniones que entraban en cabinas telefónicas, ¿no? Pero lo hicimos sosteniendo este derecho a la verdad y a la justicia en distintos lugares de nuestra Argentina. Este libro y esta causa, en realidad, tiene 3 grandes logros ya. Lo primero es que empezamos a pedir en el expediente que se conociera y se aportara como prueba el informe Rattenbach. ¿Qué era el informe Rattenbach? Un informe hecho por las propias autoridades militares para analizar las responsabilidades militares y políticas, ¿no? Recuerden lo que dice la doctrina prusiana de la guerra, ¿no? La guerra es la política por otra vía, por otro medio. Y este informe, presidido por el general más antiguo en ese momento, el general Rattenbach, un general de formación prusiana, profesor de la escuela de guerra, dice: Malvinas fue una aventura militar y política, y termina pidiendo la pena de muerte para un montón de oficiales por cobardía o por ineptitud. Claro, esto generó un escándalo a la semana, poco tiempo antes de las elecciones, del 30 de octubre de 1983. Entonces la dictadura decretó secreto militar y político al informe Rattenbach. Y salvo este libro clandestino que hizo el CECIM, ningún argentino pudo conocer lo que los propios militares dijeron sobre la conducción militar de la guerra. Y después la dictadura, además, estaba preparando su retirada y su impunidad. Según el Código de Justicia Militar vigente, cada persona cuando actúa en un hecho bélico tiene que hacer un informe al terminar. Ellos lo hicieron. Muchos de ellos contenían estas denuncias: maltrato a la tropa, fui torturado, fui taqueado. E incluso oficiales y suboficiales con gran dignidad denunciaron a camaradas suyos por maltrato a la tropa. Cuando uno rasca un poquitito y dice ¿qué es maltrato a la tropa? Eran soldados destacados. Y aparece además en muchos libros incapaces de que uno jamás podría decir que son hechos por Beto Alonso, por Yacoy o por Gustavo Campana. Luis Moreno, en el libro Comandos, Luis Moreno es hijo y nieto del profesor del Colegio Militar. O Fernández Torres, el cura de Bahía Blanca, Dios en las trincheras, curas militares, capellanes militares, dan cuenta, así como quien dice hoy fue un día malo porque llovió mucho y cayeron muchas bombas, y además ha visto soldados estaqueados y torturados. Lo cuentan. Cuando uno busca, ¿no? Hay que mirar, saber mirar,
encuentra hechos notorios de tortura. Entonces le decía, en este plan de impunidad, la dictadura dictó la ley de autoamnistía, secreto militar y político al informe Rattenbach, ordenó la destrucción de todos los documentos vinculados con lo que ellos llamaban la guerra antisubversiva, entre ellos el destino de los 500, 600 niños secuestrados y apropiados por la dictadura, y ordenó el archivo de todas estas denuncias que contenían como una cuestión que se encontraban investigándose en el Consejo Supremo de la Fuerza Armada como una cuestión administrativa. Entonces, primer logro, logramos en el 2012 la desclasificación del informe Rattenbach. Todos los argentinos podemos saber qué pasó en la Guerra de Malvinas a partir de que en esta causa empezamos a pedir que el pueblo argentino, al igual que el 25 de mayo de 1810, queremos saber de qué se trata. Ahora sabemos qué pasó. 3 años después, como una respuesta solidaria de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner frente al garrotazo que nos dio la Corte de intentar consagrar la impunidad, ella misma, el 2 de abril, nos invitó a Ushuaia, al acto de los combatientes de ese año, y anuncia el levantamiento del secreto sobre toda la documentación, y el 9 de septiembre el compañero ministro de Defensa de ese entonces, Agustín Rossi, nos entrega todos los documentos desclasificados, donde surge todo esto. A partir de allí hay algunas conclusiones que sacar. Datos. La tortura es un bien jurídico absoluto. Todos los sistemas jurídicos del mundo lo condenan. Hay 2 excepciones, Israel y Estados Unidos, que inventan argumentos y construcciones para justificar búsqueda de información especial, pero en la legislación común está prohibido la tortura. La Convención de Ginebra, uno puede abatir al soldado enemigo, pero una vez que el soldado enemigo es reducido, tiene la obligación de cuidarlo, de atenderlo, de protegerlo, de darle de comer, y rige la prohibición de la tortura. Imaginemos a la propia tropa. Claro, los que redactaron la Convención de Ginebra no sabían que estaban las Fuerzas Armadas Argentinas, que tenían esa formación respecto a la idea de la tortura. Entonces, ¿y por qué es un bien jurídico absoluto? Porque no se puede torturar un poquitito nomás. ¿Se tortura o no se tortura? Y hay otros países, como valores tan importantes como la vida, admiten la pena de muerte. Entonces, quiere decir que se puede matar legalmente en algunos países. Yo estoy en contra, ideológicamente, de la pena de muerte, pero algunos países lo admiten, pero no se puede torturar. Entonces, es un bien absoluto en este aspecto. Y todas las torturas, pero hay que encontrarle una explicación. ¿Cómo es esto posible? Porque existió en todas las unidades militares de Malvinas. Todas las unidades tuvieron casos. En todos los lugares de Malvinas hubo casos. Todos los grados. Es decir, no todos los cabos fueron torturadores. Pero si tenía el nombre de un cabo, le puedo decir. Si tenía un nombre de un guardia marina. en el medio del estrés bélico, algunos sin cambiarse de ropa a los 60 días, estar en pozo de zorro húmedo, no tener comida caliente, no recibir comida. No necesito decir robo, digo cuestiones famélicas. Todas fueron por cuestiones famélicas, por matar una oveja, por tomar una lata de cornebeu, un paquete de picadillos, galletitas o caramelos. Esos fueron, o comer de la basura, o pedir platos de comida. Eso para mí fue el motivo central de la tortura. Y después los documentos desclasificados dan cuenta, por los propios médicos militares que recorrieron el mundo del Congreso de Medicina Militar, que daban cuenta de la existencia de 197 soldados absolutamente imposibilitados de combatir por el hambre extremo. Estamos diciendo soldados que no podían sostener el fusil,
por la debilidad que les generaba el no alimentarse durante todo este tiempo. Y no hay ningún caso de ningún oficial desnutrido ni ningún suboficial desnutrido, lo que a mí le asemeja a una modalidad de tortura, porque no es una unidad que no recibió el alimento y nadie comió. En esa unidad donde hubo soldados que murieron de hambre, donde hubo soldados que perdieron el 40% de su peso corporal, hubo oficiales que comían y suboficiales que también comían. Entonces, para mí es una modalidad de tortura la forma de distribuir los alimentos en ese contexto. Entonces, las modalidades fueron muchas: enterramientos, estaqueamientos, con teléfonos de campaña improvisar picanas, submarinos malvineros, que es en vez de privarle de aire y enterrarlo en el barro. Las modalidades fueron enormes. Entonces, ¿cómo? Abusos sexuales, ¿no? El último informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad sobre el regimiento 3 de la tablada da cuenta de abusos sexuales de oficiales y suboficiales contra soldados, y las excepciones a las torturas famélicas son las producidas por odio racial contra soldados judíos. Esto fue el escenario, esto fue lo que yo he visto en aquel momento y lo que de aquel momento estamos denunciando con enormes, extraordinarios compañeros de ruta, como no es el caso de Gustavo, como no es el caso de Beto, el Cecín, de los compañeros acá de Avellaneda, y tantos compañeros que luchan por verdad y por justicia. Y como es una obra colectiva, este libro tenía que ser colectivo. Y por eso lo escribe un capítulo Alejo Ramos Padilla, este extraordinario magistrado argentino, que fue abogado de esta causa en algún momento antes de ser juez. Él litigó por verdad y justicia para los combatientes, cuenta su experiencia. Alejo y el Cecín además tienen un mérito extraordinario que por estos días se puso en relieve cuando ellos impulsaron con el Cecín, con Norma Gómez y un grupo de familiares de caídos en combate del Chaco, impulsaron una acción en los tribunales de Comodoro Pi para que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, obliga al Ejecutivo a que en el marco del derecho internacional humanitario se logre un acuerdo con la Cruz Roja y con Gran Bretaña para identificar a los soldados NN de Malvinas, ¿no? Recordemos que la verdad es un derecho, el duelo es un derecho que la dictadura privó en el caso de la desaparición forzada, tirando personas al mar para que nunca las familias ejerzan el derecho al duelo, y el derecho a la identidad en todo el mundo se estudia como en la cláusula argentina, el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño. A partir de él, la lucha de las abuelas que reconocieron que la identidad es un derecho. Entonces, duelo, verdad e identidad estaba en juego en el cementerio de Darwin, y ellos lo plantearon. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner entendió la idea y empezó a litigar. Y claro, Gran Bretaña, frente a una política exterior tan fuerte en materia de Malvinas como era la de Cristina, no iba a reconocer eso, y recién lo reconoció en el año 2016, con la perversa idea de plantear como un canje, ¿no? Argentina le daba a Forador y Duncan, algo habló Gustavo, un convenio infame a la altura de Roca Runciman y el de la misión García, que habiendo ganado la guerra de Brasil en 1826, le terminamos reconociendo a Brasil el triunfo. Bueno, convenios así de infames. El gobierno anterior de Macri usó la cláusula humanitaria, la cuestión humanitaria del cementerio de Darwin, para decir, ¿vieron? Ahora estamos insertos en el mundo. Por eso firmamos Forador y Duncan, burlándose de la cuestión humanitaria profunda que tenía el Cecín y Alejo Ramos Padilla en esa lucha. ¿Y por qué digo en estos días? Porque hace 6 días se identificó a un cabo de prefectura que se lo daba por ahogado y se permitió reconocer la identidad. La dictadura argentina ni siquiera en el marco de la improvisación, así como llevó frente a decenas de regimientos correntinos y literaleños las viejas cocinas de leña en un lugar que no hay leña porque no hay árboles, y no llevar leña, lo que había, que no había comida caliente para hacer. La dictadura tampoco se preocupó por la vida y tampoco le dio las placas de identificación, y tampoco, una vez caídos los combatientes de Malvinas,
eso que ven en las películas, que va un capitán uniformado con un sacerdote a golpearle la puerta, en las películas yanquis le dicen falleció su hijo, no existió. El ejército argentino dejó que sean los combatientes de Malvinas los que, cuando veían a los familiares deambular, ¿qué pasó con mi hijo? Señora, no espere más a su hijo. Ellos tuvieron, además de combatir, de cagarse de hambre, de frío, fueron ellos los que tuvieron la tarea de avisar a los que milita la causa Malvinas cada día en cada micrófono que tiene. ¿Y qué decir Ana María Cariaga, hija de Estel Balestrino de Cariaga, habitante de Avellaneda, ¿no? Le pregunto a mi esposa que su familia era amiga de la familia de Esther, que vivía por acá cerca y que eran frutos del exilio paraguayo, que se instalaron acá. Ana conoció la ESMA con 16 años, embarazada, y cuando su madre logró sacarla, alguien le dijo, bueno, ya está, terminó, ahora ya está tranquila porque tu hija se fue al exilio. Y ella dijo, pero faltan muchos. Hay muchas Ana María en la ESMA y hay que sacarlos a todos. Y por eso el destino fue el secuestro por Astiz y tirarla al mar. Y Ana se especializó como psicóloga, para obtener su doctorado, en los efectos del estrés postraumático producto por la tortura, y ella nos cuenta qué pasa con las víctimas de tortura y qué pasa con los combatientes de Malvinas torturados. También está allí Jazmín Lavitsman, una historiadora muy joven, que fue convocada por el Ministerio de Defensa para encargarse de los archivos desclasificados. Entonces nos cuenta la sistemática que uno encuentra en esa documentación desclasificada para desterrar esta idea de que se enloqueció un cabo y torturó. Uno puede ver el ordenamiento, la lógica, la estructura de las torturas planteadas por la propia conducción militar. Está el testimonio de dos extraordinarios combatientes de Malvinas del CECIN, como Rodolfo Carrizo, uno también de los fundadores del CECIN, hoy presidente del CECIN, Mario Volpe, un gran compañero, un pensador de la patria grande que integra varios consejos académicos, junto con Rodolfo, son docentes de la Universidad de La Plata y directivo del Instituto de Políticas Soberanas Malvinas, que es un instituto digno de conocerse porque es el único que está formado por una universidad, el prestigio de La Plata, y un centro de combatientes que se estudian cuestiones de soberanía actual, ¿no? Ingeniería satelital, el litio, la pesca, el ARSAT, las telecomunicaciones, ¿no? Esto realizan los combatientes que siguen peleando por la soberanía nacional, los combatientes del CECIN, a través de estos lugares, claves como es la tecnología y la ciencia. También escribe Jerónimo Guerrero Iraola, Laurentina Alonso y Ernesto Alonso como responsables del equipo jurídico. Ellos son los que cotidianamente pelean en el expediente a 3.000 kilómetros. También está la pluma de Germán Biels, fiscal federal hoy jubilado de Corrientes, que nos explica por qué estos son crímenes de lesa humanidad. También está la pluma de Diego Vigay, algo lo mencionaba Gustavo, que como fiscal es el que logró que se consagre el derecho a la verdad en la causa Napalpí, la masacre de Napalpí. Hoy los compañeros que están peleando en los tribunales de San Martín por el derecho a la verdad del bombardeo de Buenos Aires están usando esa doctrina pensada por él. También están apareciendo muchos casos por el juicio a la verdad frente a estos hechos en Santa Fe, están surgiendo frente a la matanza en otros pueblos originarios. Y él nos dice por qué Malvinas merece la verdad.
Me está faltando el prólogo de dos compañeras enormes, excepcionales, ¿no? Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos acompaña siempre en esto, y Estela Carlota, que fue la madrina de esta investigación, porque desde el primer momento... ¿Por qué digo madrina? Porque había que saldar una antigua diferencia entre los combatientes de Malvinas y los organismos de derechos humanos. En 1982 me contaban los combatientes, civiles ellos, que habían sido de baja al servicio militar obligatorio, que golpeaban las puertas de los organismos, y muchos dirigentes de organismos le daban la espalda, ¿no? Asociaban en la lucha para que la dictadura le devuelva a sus hijos, los asociaban a ellos como integrantes de la dictadura. Estela me lo decía, no supimos ver, no supimos diferenciar, no supimos entender lo que pasaba, ¿no? La angustia por nuestros hijos, por nuestros nietos, impidió que pudiéramos tenderle la mano en aquel momento. Entonces ella me dijo, este es el momento, Pablo, para investigar, este es el momento para que haya justicia, y nos acompañó siempre en cada momento, generando este abrazo solidario, militante entre organismos y combatientes de Malvinas. Yo quiero terminar, voy a pedir el libro a... Este libro tiene la modalidad de que conozcamos lo que pasa, que seamos parte de esta lucha. Es imposible no hacer nada una vez que uno conoce, ¿no?, estas paredes del Mayo francés. Una vez que abre los ojos, no puede volverlo a cerrar. La idea es esta, que cada uno de ustedes sean militantes de la verdad. Y para eso tienen que tener la información, tienen que conocer qué se discute en cada caso. Y por supuesto estamos dispuestos a dar todas las explicaciones, los comentarios, la información que haga falta. Pero también quiero hacer, como precierre, un homenaje a tantos luchadores por la verdad de la Argentina. Hay muchos que están acá. Los veo, acá están la gente que lucha como sobrevivientes de la tortura, Claudio que pelea en los juicios, y personas que por ahí son más o menos conocidos. Ahí está Tim Ponce, un compañero víctima de la tortura de mis pagos de Corrientes. Y aprovecho para agregarle algo a lo de Gustavo. 9 de julio, Declaración de la Independencia. Días después se agrega el Reino de España y de toda otra documentación. Y como un homenaje a tantos pueblos originarios perseguidos, maltratados, aún hoy, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en la Jujuy, que nos duele. Esos documentos de julio fueron publicados en guaraní y en quechua, y desde entonces esos son idiomas patrios, el guaraní y el quechua. Yo tuve la ocasión de hacer la fundamentación desde una perspectiva de derechos humanos para que el idioma guaraní sea reconocido como un idioma oficial alternativo en la provincia de Corrientes. Y cada vez que pienso en la presión de San Martín para que se difunda el acta, para que seamos libres de toda otra documentación, me acuerdo también del San Martín, enorme defensor de derechos humanos, primer oficial negro de la historia de la humanidad, un oficial de San Martín, que abolió la Inquisición en Perú, que publicó documentos con texto de Thomas Paine, el gran pensador del garantismo jurídico norteamericano, y que cuando tenía que cruzar los Andes se reunió con los caciques huarpes y les decía: hermanos, ayúdenme a pasar. La verdad que yo no imagino a tanto odio contenido en Patricia Bullrich, en Macri, en Morales, decir de los quechua, los aymará, hermanos, ¿no? Frente a esto vale esa pregunta: ¿cómo el Libertador los trata de hermanos? Su proclama del 26 de julio: seamos libres y andaremos en pelota como nuestros hermanos
los indios. Me imagino a uno de estos esperpentos de la derecha decir hermanos mapuches por nuestros hermanos originarios de Jujuy a Morales, ¿no? Esto vale esta pregunta también, ¿qué nos pasó a los argentinos? Que pasamos de un general excelente gobernador, impulsor de la metalmecánica, de la industria textil, de la industria del cuero, a una generación de militares que aborrecía de la industria nacional. En los diarios del 26 27 de abril del 82, Alemán hace su gira por el exterior y anuncia la privatización de fábrica militar de aviones, porque recuerden que el proceso decía que no tenía plazos sino objetivos, y uno de los objetivos de ese proceso era la reconversión total de la Argentina, de sustitución de importaciones, de la cual Avellaneda puede dar mucha cuenta en ser un país colonial. Y decía en esta marca de luchadores contarle una pequeña historia que cada vez que está ella lo cuento. Está mi esposa. Cuando presentamos la denuncia en abril del año 2007, en agosto vino la jueza Corrientes que tomó la declaración a los 23 originales y presentamos 15 nuevos casos. Y al ratito empezaron a surgir por todos lados la necesidad de nuevos combatientes, de declarar. Y aparecieron 31 nuevos casos de Corrientes y del Chaco. Entonces le pedimos a la jueza que se vuelva a Corrientes, que había 31 nuevas víctimas que querían hablar. La jueza nos dice que no podía, después nos enteramos por razones de salud, no podía. Y nosotros pensamos que había un apriete de allí y dijimos, no nos podemos quedar ante esta primera dificultad. Hay que ir a Río Grande a denunciar, porque es fundamental hacerlo frente a una autoridad judicial para que la causa vaya. Yo no pude hacerlo, pero logramos poder hacer este viaje de los testigos y las víctimas. Y para eso conseguimos un colectivo urbano que viajó del Chaco hasta Río Grande, 4.000 kilómetros, en un viaje de 4 días. Declararon 2 días y volvieron 4 días. Fíjense las ganas de declarar, la necesidad de la verdad. Y todo ese equipo estuvo dirigida por Bárbara, quien es. Vamos a terminar. Hoy empezó con un texto del compañero Yacoy. Los poetas tienen esa facilidad, ¿no? Ponen 2 palabras, cosas que a cualquiera de nosotros nos costaría centenares de palabras. Y yo me acuerdo de una escena de la película El Cartero, ¿se acuerdan? Esta que cuenta el exilio de Neruda en Italia. El postino. Que aparece allí los esfuerzos de Mario Ruopolo, desesperado por enamorar a la